Y a mí me toca hablar de esa parte más clínica, ¿no? De la aplicación, de lo que ha supuesto la medicina personalizada y de precisión en la oncología. Y lo primero es hablar lo importante. ¿Quién no escucha hablar de cáncer a lo largo de un día? Cualquiera. Todos, ¿no? Y la magnitud del problema es enorme. Se prevé un aumento de un 3,3% de incidencia anual en los próximos años, hasta 2050. Más de 30 millones de pacientes en el mundo habrá en 2050. En España estamos hablando de que vamos a aumentar las cifras de una forma no exponencial, pero sí muy, muy significativa, y esperamos tener, desgraciadamente, más de 250.000 diagnósticos en 2050. Ya digo, es un incremento del 3,3% anual. Y esta es la gráfica, estas son cifras, nuestra Sociedad Española de Oncología Médica, que la vais a hacer ver como referencia en bastantes ocasiones, hace un informe anual. Este año, normalmente en febrero, que es cuando salen estos datos, las cifras del cáncer en España. Y este año, a nivel incluso divulgativo, en prensa, en las noticias, ha habido la noticia impactante de que 1 de cada 2 varones de nuestro país tendrá un cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 3 mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Y es real. Es real. Lo que nos dice esa noticia es que normalmente esto está asociado al envejecimiento, y eso ocurrirá en los pacientes por encima de los 70 años aproximadamente, aunque es verdad que tenemos cifras de incidencia muy altas. ¿Y a expensas de qué? Estamos hablando en la actualidad, 2022-2023, la incidencia está cercana a los 20 millones de pacientes en el mundo, a expensas principalmente de cáncer de pulmón, cáncer de mama y tumores colorectales. 50 millones de prevalencia. Sabéis que no es lo mismo la incidencia de prevalencia que la prevalencia, ¿no? La prevalencia son esos pacientes que continúan viviendo. Ascendemos a los 50 millones a nivel mundial, a expensas de los tumores con más supervivencia, que son el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Y la mortalidad, que es en lo que tenemos que seguir trabajando para que haya menos muertes relacionadas con cáncer, que tenemos 10 millones de muertes anuales en el mundo, a expensas principalmente y todavía del cáncer de pulmón, a pesar de los avances de los que hablaremos a continuación, del cáncer colorectal, porque es un tumor altamente incidente en los dos sexos, los hepatocarcinomas, que están sufriendo avances pero en menos cuantía, y la mama por su elevada incidencia. Y como sois una población joven, todavía con posibilidades de modificar hábitos de vida, y además soy una población especialmente divulgativa, no podía perder la oportunidad de recordar que hasta casi más del 30% de los cánceres son evitables. Son evitables porque casi el 20% se asocia al tabaco, y esto no viene aquí, pero también al vapeo, ¿no? Que está muy de moda en la población juvenil y de los cuales ya estamos teniendo los primeros resultados. Estamos empezando a tener cáncer de pulmón en veinteañeros después de una exposición a vapeo continua, y estamos investigando también en eso. El exceso de peso, el consumo de alcohol, la exposición ultravioleta sin protección, la mala alimentación, infecciones no en nuestro mundo, probablemente las infecciones sean relacionadas más con el mundo subdesarrollado, y la inestabilidad y la falta del sedentarismo, la falta de ejercicio. Y en este mismo informe de SEON hablan ya, este año han querido hacer un hincapié especial en esto de la medicina de precisión. Y ya digo, a nivel divulgativo, el lema era cáncer, no, tu cáncer. Ya no podemos hablar de cáncer como enfermedad global, sino podemos hablar de un cáncer en una persona con sus características, su genética, su biología molecular y sus características. Y esa ha sido la forma, a modo de lema, que tuvo nuestra sociedad de forma muy acertada, según mi criterio, en la que hablaba de esa heterogeneidad del cáncer, y hablaba también en sus conclusiones de los avances que ha habido y de la mejora en supervivencia gracias a 2 variables o 3, que son la medicina de precisión, de la que hablaremos largo y tendido esta tarde, la inmunoterapia, que también tiene una parte de precisión porque tenemos biomarcadores de respuesta, y las actividades preventivas y el diagnóstico precoz. Y afortunadamente, a pesar de esas gráficas iniciales de ascenso de incidencia, la mortalidad en nuestro país está disminuyendo, ¿vale? Está disminuyendo de forma también sustancial, sobre todo en varones donde había más incidencia, también en mujeres. Y lo está haciendo a expensas de la disminución de la mortalidad en cáncer de pulmón, que ya hablaremos, como digo, más detenidamente, de cáncer de próstata, cáncer de estómago, más por las terapias locales, pero hay
ciertos tipos de tumores que estamos empezando a comprender, pero que todavía no hemos logrado impactar en supervivencia, como pudiera ser el cáncer de páncreas, que sigue siendo una enfermedad muy letal. En las mujeres hay disminución de la mortalidad a expensas del cáncer de mama y, ojo, que donde no conseguimos frenar, de hecho ha subido, es más mortal ya el cáncer de pulmón que el cáncer de mama en Europa, y estamos en esa tendencia en nuestro país debido a la incorporación al hábito tabáquico de la mujer. Pero a pesar de estos datos que parece que no son del todo favorables, tal vez en este momento, como nunca antes, asistimos a un momento, valga la redundancia, en el que las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas nos permiten ayudar a nuestros pacientes cada día más. Y además algo completamente cambiante. En mis 10 años de profesión, después de la residencia, la verdadera revolución ha llegado en los últimos 3-4 años. Y es un privilegio, como digo, poder asistir a esto y poder incorporarlo a nuestra terapéutica. Y entre ellas destaca la oncología de precisión, en busca de identificar el tratamiento adecuado en el paciente adecuado en el momento adecuado. Y para eso vamos a tener factores pronósticos, predictivos de respuesta, factores o biomarcadores de sensibilidad, de resistencia a fármacos y también para prevenir toxicidades y efectos secundarios. ¿Y por qué? ¿De qué en vano de qué vienen estos avances? ¿Qué es eso? Esto sabéis más que yo, ¿no? ¿Qué es eso? Unas células, ¿no? Esto lo sabe mi niña en cuarto de primaria, que no lo hemos estudiado hasta semana, en conocimiento del medio. Una célula normal. Una célula normal con su núcleo, su citoplasma y sus organelas, ¿no? Eso sí lo sabemos todos, ¿no? ¿Cómo está el nivel del auditorio? Eso sí lo sabemos, ¿no? Vale. ¿Qué hace? Que saben ustedes que todos están compuestos de células, ¿no? Que forman tejidos, órganos, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿no? Que veo el auditorio, vale. Pues una célula normal no se diferencia mucho de una célula tumoral. Pero hemos logrado en estos últimos años identificar cuáles son las vías intracitoplasmáticas que finalmente tienen una repercusión en el DNA, que provocan cambios estructurales en esa expresión génica, que hacen que una célula normal vaya adquiriendo distintas capacidades para convertirse en una célula tumoral. Y eso lo describe muy bien Hannah y Weinberg en los hallmarks del cáncer, ¿no? Los sellos del cáncer. Esta salió en una publicación hace muchos años que se ha ido actualizando porque hemos ido descubriendo nuevas vías en las cuales una célula normal acaba convirtiéndose en una célula tumoral. Hablamos de evadir genes supresores de tumores, evitar el sistema inmunitario, vías de inestabilidad replicativa. Las células acaban siendo inmortales, son capaces de formar vasos sanguíneos para ir invadiendo otros órganos, adquieren la capacidad de resistir la muerte celular, de generar su propia energía, enviar señales proliferativas. Todos estos son mecanismos por los que esa célula acaba adquiriendo la malignidad, e identificarla nos ha permitido diseñar fármacos que vuelvan a hacer que esa célula fallezca y el tumor regrese. ¿Y cómo es el desarrollo de esos fármacos? Yo trabajo en la unidad de investigación, en la unidad de ensayos clínicos del hospital, y esto es algo que cuesta mucho transmitir. ¿Sabéis cuánto tarda un fármaco desde que los preclínicos lo diseñan hasta que podamos incorporarlo? Una cifra. Venga, que me aburro. 10 años, ¿vale? 10 años. Desde que de cada 15, 20.000 moléculas que se desarrollan con estos principios moleculares que hemos estado hablando, solo de esas 15, 20.000, solo 10 llegarán a un first in human, a un fase 1, la primera vez que se teste en humanos. Y de esos 10 fármacos del fase 1, solo uno va a ser aprobado por una agencia reguladora y vamos a poder aplicarlo a nuestros pacientes en el standard of care, ¿no? en la práctica clínica habitual. Por lo tanto, es necesario conocer que todo el conocimiento tiene sus frutos a largo plazo y que la inversión en conocimiento, tiempo, personal, es muy grande. Y a pesar de todo eso, a mí esta diapositiva me encanta. Esta es una plenaria de uno de mis primeros congresos de oncología, en el que un pope del cáncer de pulmón, era asiático, con muchos popes de la oncología, ponía, era 2014, 2015.
Y marcaba esta diferencia. En 1995 el cáncer de pulmón se trataba con un doblete de quimioterapia convencional, que era un doblete de platino etopósido o platino taxano, que son dos de los quimioterápicos más convencionales que provocan su neuropatía, alopecia, náuseas, vómitos. Y una vez el paciente progresaba o el tumor de este paciente progresaba, el mejor tratamiento era el control de síntomas y mejor de los cuidados paliativos. Y 10 años después, 15 años después, ya sabíamos que no era mismo, todo el cáncer de pulmón no era lo mismo, había adenocarcinomas, tumores escamosos, y empezábamos a conocer los primeros drivers, las primeras mutaciones que nos habían permitido empezar a conocer fármacos dirigidos de primera generación para mutaciones como el EGFR, el ALK, incluso una segunda línea de tratamiento a la progresión a esa primera, e incluso empezábamos a conocer las primeras vías de resistencia a esos mecanismos intracelulares que habían hecho que esa célula empezara a convertirse en una célula tumoral. En este caso hablamos del cáncer de pulmón. Pero es que de 2015, que yo acabé la residencia y empecé mi vida como facultativa especialista de área, hasta ahora ha habido una verdadera revolución en cuanto a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas. Todo lo que hay, esto es los últimos años, como veis, del 2015 en adelante, hemos incorporado a nuestro arsenal terapéutico todo lo que está subrayado en verde. Hablamos de terapia crizotinib para ALK en primera línea, alectinib, hemos conseguido seleccionar tratamientos pacientes a los que la inmunoterapia iban a responder a inmunoterapia en solitario o combinada con quimioterapia. Hemos empezado a identificar nuevas dianas como el ROS1, yo digo, iremos hablando de ellas, pero para que suenen en TRAC, para tumores agnósticos. Y todo esto es gracias a que hemos avanzado en nuevas técnicas diagnósticas, no solo de imagen, que era lo que teníamos antes, sino sobre todo a nuevas tecnologías para el estudio del perfil genómico de los tumores. NGS ahora, que es lo que más hacemos, pero antes de esto, inmunohistoquímica, PCR en tiempo real. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Vamos a ir entrando un poquito en materia, que de esto sí que probablemente sepáis más que nosotros, la gente del laboratorio seguro. Nosotros, una vez se diagnostica un cáncer, ¿qué es lo que necesitamos? Un paciente, pongo un ejemplo, mi nuevo de hoy, voy a pensar en mi nuevo de hoy, paciente, 58 años, que viene con una clínica de disnea, de fatiga, y resulta que se hace una placa de tórax después de acudir a urgencia varias veces y hay una masa pulmonar. Y se le toma, ¿qué se le toma? Para que sepamos qué es eso. Una biopsia, esa es la muestra de tejido que hay ahí. Y ahora con esa biopsia se mandan al laboratorio, anatomía patológica, ¿no? Y lo analizan. En principio lo que hay que saber es que se trata de un tumor microcítico asociado, son los de peor pronóstico para los que todavía no tenemos driver, son 15-20% de nuestra población, es un tumor no microcítico. Eso es lo primero y eso se ve al microscopio. Hematoxilina y eosina y según la expresión de TTF1 o citoqueratina nos definirá si el tumor es un adenocarcinoma, que tiene un comportamiento completamente distinto, o un tumor escamoso. Y ahora, a partir de ahí, tenemos por inmunohistoquímica, por FISH o lo que recomiendan ahora la Sociedad Española de Anatomía Patológica y de Oncología Médica, hacemos una NGS, una New Generation Sequencing, para intentar conocer toda la genética tumoral, no solo la que ahora nos sirve, sino la que nos servirá a futuro. Y además sabemos que según sea un tumor escamoso o un adenocarcinoma, en los escamosos no hace falta hacer este tipo de mutaciones porque son pacientes que han fumado mucho con una alta carga tabáquica y este tipo de tumores no van asociados a las mutaciones más frecuentes, a no ser que sea poco fumador y menor de 50 años. Sin embargo, si es un adenocarcinoma, tenemos hasta 9 requerimientos a día de hoy para poner el tratamiento preciso y personalizado para ese paciente. Necesitamos conocer la expresión de PDL1, que es un biomarcador que se hace por inmunohistoquímica, es lo único que no se hace por NGS. ¿Vale? Para eso hay que guardar cristalitos para analizar. Slides, ¿no? Slide para el análisis. Y ahora, después de eso, necesitamos una NGS si tiene una mutación en EGFR, que es la más frecuente, en torno al 15%, 13% de nuestra población, aunque es distinta según la demografía. En TRAC, ALK, ROS1, ya saben, tenemos dianas para MET, el exón 14, CARRAS, BRAF,
Todo esto lo hemos ido incorporando en los últimos años. ¿Y por qué? ¿Por qué esta necesidad de conocer y caracterizar el tumor? Porque esto, ¿qué es lo que quiere un paciente? Vivir. Un paciente lo que quiere es vivir bien. Pues la medicina de precisión lo que ha permitido es que mejoremos, estos son Kaplan-Meier de supervivencia, lo que conseguimos es aumentar la supervivencia. Si tenemos un paciente con una mutación concreta y tenemos un fármaco para esa mutación concreta, lo que dice este estudio de 2014, que son los primeros fármacos que había, es que ese paciente, todas estas moléculas, que no lo he contado, son fármacos orales, con una toxicidad completamente distinta a la quimioterapia convencional. No provocan alopecia, no provocan vómitos, en ocasiones sí diarrea. Provocan a lo mejor un sarpullido, tienen otro tipo de toxicidad que probablemente si ustedes le ven por la calle no os enteráis que es un paciente en tratamiento con un inhibidor tirosinquinasa o un inhibidor de una vía concreta. Y lo que quiere el paciente es sobrevivir, y por eso es tan importante la medicina de precisión, porque ha impactado en oncología, porque los pacientes viven más y viven mejor. Y esto ocurría en 2014, pero de 2014 hasta ahora hemos ido conociendo características clínicas asociadas a esas mutaciones. Y ya sabemos que hay algunas mutaciones como SFR, ER2, ALK o RET, que se asocian, por ejemplo, algunas de ellas a mujeres jóvenes no fumadoras, como lo veremos a continuación. Y hemos aprendido que esa idea de que de los pacientes con mutaciones no respondían a inmunoterapia, esta sí que es una publicación más reciente, esto lo hemos aprendido hace muy poquito. Hay mutaciones que sí que pueden asociarse a inmunoterapia para aumentar ese impacto en supervivencia global, como son KRAS, BRAF o el MET skipping. ¿Pero qué pasa? Que los oncólogos somos oncólogos. Somos muy buenos en unas cosas, pero se nos da un poquito mal otras. Y necesitamos ayuda del resto de profesionales de nuestro sistema. Necesitamos la ayuda de la gente de laboratorio. Necesitamos conocer la importancia clínica de los millones y millones de secuencias alteradas que se ven en esas NGS. Necesitamos que se procese de forma adecuada, que se detecten, pero lo más importante, que se validen. Lo más importante es que a nosotros, en un informe reglado, nos digan qué mutación tiene importancia y nosotros ya intentamos ver qué fármaco irá dirigida a esa mutación para esa aplicación clínica. Probablemente la interpretación de la importancia clínica de las alteraciones genómicas sigue siendo el principal obstáculo que impide el desarrollo de la medicina personalizada en cáncer, justo porque estamos recibiendo una información enorme que no sabemos realmente interpretar y necesitamos ayuda de biólogos moleculares, de bioinformáticos, analistas, genetistas, que nos ayuden a esa interpretación. ¿Y cuál es la vía de solución? Los tumores moleculares. Hasta ahora sabíamos que había como nuestro día a día en la oncología surge de los comités multidisciplinares, donde hay cirujanos, radioterapeutas, radiólogos, médicos nucleares, patólogos, pero ahora tenemos dado los avances de la medicina de precisión, tenemos la necesidad de crear tumores moleculares donde decidir cuál es la mejor opción para cada paciente. En Extremadura estamos luchando por ello desde hace unos meses, pero todavía no tenemos de forma instaurada un comité molecular. ¿Qué es un comité molecular? Que es tan necesario en la aplicabilidad de la medicina de precisión en este momento. Pues un foro multidisciplinar de discusión basado en la información molecular que guía el diagnóstico y la decisión terapéutica personalizada al perfil molecular del paciente. No es más que una entidad organizativa multidisciplinar que dé soporte a la toma de decisiones clínicas que se deriven de la información e interpretación de los hallazgos moleculares. El objetivo principal es planificar un tratamiento, una terapia dirigida, o bien derivarlo a un ensayo clínico integrando tanto parámetros clínicos del paciente como parámetros moleculares. Y además eso hay que hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque un paciente no puede esperar con una enfermedad avanzada y se ha un poco determinado que el tiempo máximo de espera deberían ser desde que el paciente se diagnostique y se manda al comité hasta que empecemos un tratamiento unas 4 semanas. De ahí la dificultad de implementar este tipo de comités. ¿Y quién debe integrarlo? Los oncólogos médicos, yo me harto de decirlo, solos no somos nadie. Necesitamos de nuestros patólogos, de los biólogos moleculares, de las farmacias hospitalarias. Y hay que integrar de forma progresiva en el sistema, que para eso
también estamos luchando a genetistas, bioinformáticos, coordinadores de ensayos clínicos y siempre hacerlo con unos certificados de calidad apropiados. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se presentan en los comités moleculares? ¿Y qué tipo de muestras? Que esta es otra de las cuestiones importantes. Hasta ahora os he hablado de la biopsia, ¿no? Del tejido, pero es verdad que cada vez más vamos incorporando, aunque todavía con una validez pendiente de definir, la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? No es más que una extracción sanguínea, ¿no? Es menos cruenta, con menos comorbilidad que hacer una punción de un tejido enfermo. Y cada vez tenemos técnicas de mayor efectividad que nos dan una información de mucha validez. Porque en ocasiones hay lesiones que no pueden biopsiarse. Tenemos un problema siempre, por ejemplo, con el hueso. Pacientes con cáncer de próstata que solo tienen afectación ósea y el hueso, el procesamiento de una muestra de hueso es muy costoso y poco rentable en ocasiones. O yo que me dedico también a tumores geniturinarios, tenemos muchas dificultades con las biopsias de los tumores renales. Los tumores renales hay muchas ocasiones que son tumores que no dan la cara, son masas de 10, 12, 17 centímetros, en las que en el centro hay mucha necrosis y a la biopsia primero sangran mucho y además es difícil coger tejido viable. Pues la biopsia líquida tiene un papel importante o lo tendrá en los próximos años, además en la detección de la enfermedad no visible después de una cirugía, pero de eso ya hablaremos a continuación. Los principales tumores que se presentan en los comités, para los que es más importante este tipo de tumores de comités moleculares, el cáncer de pulmón no microcítico, del que os he dado alguna pincelada, los tumores colorectales, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Retos. Los costes siempre es un reto. Y en oncología más, porque ponemos fármacos caros y tenemos técnicas diagnósticas caras y hay que hacer el sistema sostenible. Desde el 2000 que se descubrió, ¿no?, el primer análisis del genoma a la actualidad, es verdad que los costes se han abaratado y hay cada vez una mejora técnica sustancial. ¿Cuánto creéis que cuesta una NGS? ¿Y ahora qué? ¿No? Una cifra. Entre 1.000 y 2.000 euros. ¿Vale? Solo las técnicas moleculares, digamos, están en torno a esos precios, ¿vale? ¿Cuántos pacientes nuevos vemos en este hospital? Sí, para hacernos una idea. En oncología vemos unos 900 pacientes al año. Los costes, si nos ponemos a multiplicar, ¿no?, la terapéutica, obviamente los costes son parte de los retos porque necesitamos hacer esta sanidad sostenible. Pero es fundamental el tenerlo y tener una estrategia de implementación que sea económica y sostenible. 2 de cada 3 pacientes con cáncer van a necesitar al menos un biomarcador. Y esa es una realidad, ¿vale? Es decir, que del uso de biomarcadores se van a beneficiar en torno al 70% de los pacientes de nuestro país. Estamos hablando de una incidencia anual de por encima de 200.000 pacientes. Por tanto, es esencial diseñar el modelo más eficiente de implementación de una red de centros que realicen este diagnóstico de forma que se asegure la calidad, el tiempo, esas 4 semanas y la equidad en el acceso del resultado de los test diagnósticos para cualquier paciente que lo precise, independientemente del lugar donde resida. A mí me molesta mucho este mapa que os he puesto. Sois extremeños, ¿no? La mayoría, como yo. Ese es el mapa del plan de implementación de las estrategias diagnósticas en medicina de precisión en nuestro país. Yo he sido una de las personas que rellenó esa encuesta que nos ha puesto en rojo, justo intentando solicitar, no que aquí estemos mal, aquí me refiero, aquí en mi sitio, que es mi hospital, en el que hacemos 900 NGS anuales, pero Zafra, Llerena, Don Benito, Mérida, no dispone de secuenciadores para hacer técnicas como nosotros. Por lo tanto, necesitamos una estrategia común de comunidad autónoma extremeña. Y en eso tendrán que seguir trabajando nuestros gestores, pero a mí lo que me toca es reivindicar y que todos sepamos que aunque aquí estemos bien, tenemos que seguir trabajando para que la medicina de precisión llegue a toda nuestra comunidad, hablando de cáncer. Hay muchos otros retos, no solo los financieros, también de infraestructura, de formación, tecnológico, de regulatorio, y para ello hay formas de irlo solucionando. Y ya entramos en lo bonito, entramos en materia, acabamos una introducción un poquito larga. ¿Qué significa la medicina de precisión en oncología? Nos importan los biomarcadores,
Y una vez que conocemos el biomarcador, como hemos intentado, ¿no?, a modo resumido hasta ahora, intentar encontrar una droga o un fármaco que sea efectivo contra ese biomarcador. Y este es el pipeline que tenemos actualmente. Esto es lo que hemos tenido que estudiar en los últimos 2-3 años. Afortunadamente, tenemos todo este arsenal terapéutico. Aquí estamos hablando, arriba están las aprobaciones americanas, que siempre son un poquito más acelerados y más cuantiosos que nosotros, y nosotros somos un poquito más estrictos en Europa, ¿no? Pero tenemos fármacos para el cáncer de pulmón no microcítico nuevo, para FCR. Ha llegado para las mutaciones en BRCA1 y 2, que seguro que os suenan, y ahora hablaremos un poquito de ella, el talazoparib. Ya tenemos un primer fármaco inhibidor de BRCA1, BRCA2 y HRR en cáncer de próstata, que llevamos años detrás de este tipo de aprobaciones, porque impactan en supervivencia y mejoran la vida de nuestros pacientes. Como digo, son fármacos orales muy bien tolerados en la mayoría de los casos. Lorlatinib en ALK, larotrectinib o entrectinib. Las mutaciones de NTRK tienen una característica, que es que independientemente en el tumor que asiente, este tipo de fármacos funcionan. Es el paradigma de los tumores agnósticos. Eso significa que da igual, ya no diferenciamos entre mama y pulmón, que da igual donde esté. Si el cáncer tiene esta mutación en NTRK, que es una casuística muy pequeña, pero si la identificamos, tenemos un fármaco que va a mejorar la supervivencia del paciente. Brigatinib, también otro fármaco para primera línea de LK, para BRAF, la mutación V600G, alpelisib, para las mutaciones en PI3K en cáncer de mama, que lo hemos ensayado, hemos participado en el desarrollo en este hospital. Olaparib fue el primer fármaco para los inhibidores de BRCA en mama, en ovario, y ahora ya podemos utilizarlos también en pacientes mutados con cáncer de páncreas, que tanto nos hacen falta esas terapias dirigidas para mejorar la supervivencia. Selpercatinib para mutaciones en RET. En definitiva, un montón de nuevos INIF, terapias dirigidas con una tolerancia que han impactado en la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Y cómo se hacía antes y cómo hemos ido incorporando toda esta información? Y voy a poner el primer ejemplo, va a ser una paciente con cáncer de mama, ¿vale? Eso es un tumor muy frecuente en nuestra población, y tenemos, lo primero es conseguir que ya lo hemos dicho antes, una muestra de tejido o una biopsia líquida. En este caso todavía se prefieren las mutaciones de tejido. ¿Y la mutación de tejido de dónde la podemos conseguir? Del tumor primario, que es donde está la enfermedad, o en alguna de las afectaciones metastásicas, ya sea los ganglios axilares, que es el sitio de drenaje habitual, o algún otro órgano, pulmón, hígado, que es donde preferiblemente nunca el hueso, donde haya sentado el tumor. A esa muestra tumoral, que irá al patólogo, al análisis molecular, al análisis inmunohistoquímico, al FISH, porque el ER2 todavía, la amplificación de ER2 solo se hace por FISH. Vamos a añadirle las pruebas de imagen para saber qué extensión tiene la enfermedad. Ya también tenemos datos de RNA mensajero, la transcriptómica también es una realidad en nuestros días, y nos falta por incorporar la proteómica, la metabolómica, que nos añadirá información a ese diagnóstico para un posterior, para acertar tratamiento con posterioridad. Y en cáncer de mama quería empezar por aquí, porque no solo ha llegado a la medicina de precisión a la enfermedad metastásica, sino que tenemos firmas genómicas que nos dicen qué paciente, no es poner un fármaco, sino qué paciente puede ahorrarse la quimioterapia convencional porque no va a beneficiarle. O sea, que no solo es añadir, sino también es evitar toxicidades que no van a aportar un beneficio en supervivencia. Tenemos firmas como Mamaprin, Oncotype, Endopredi. Son firmas génicas que incluyen en torno a 70 genes, por ejemplo, Mamaprin, que nos dicen si el tumor es un alto riesgo de recaída o no, y si podemos evitar la quimioterapia o no podemos evitarla, cosa que hasta ahora no podíamos. Toda paciente con cierto estadiaje iba a quimioterapia adyuvante, y ahora nos estamos ahorrando en un número muy importante de pacientes aportar toxicidad a corto, medio y largo plazo que aporta la quimioterapia convencional. Y el escenario del cáncer de mama es un poco este. Tenemos las pacientes que expresan receptores hormonales, que es los receptores hormonales son una de las medicinas de precisión más antiguas, también lo veremos en la próstata, porque los tumores que expresan receptores hormonales podemos ofrecerles hormonoterapia. Y esos son letrozol, tamoxifeno, no sé si han hablado de ello un poco por la vía del metabolismo, ¿no? El citocromo 2D6, en los que una hormonoterapia durante 5 años parece que disminuye la probabilidad de recaída. Después tenemos tumores más agresivos,
Para los que hemos encontrado terapias dirigidas, que son los tumores ER2, ya digo, el ER2 sigue haciéndose por FISH porque es una amplificación de ER2, no mutaciones. Y a la quimioterapia le añadimos una terapia anti-ER2, lo que ha mejorado la supervivencia. Y después están los tumores que no expresan nada, los triple negativos, que son un porcentaje menor y que tienen una agresividad mayor, para los que no existe terapia dirigida y tenemos que ofrecer quimioterapia convencional. ¿Y qué significa la medicina de precisión en cáncer de pulmón? Como os he ido adelantando, hasta el 95 aproximadamente, este es un estudio, el C. Kaplan-Meier, que combina distintos esquemas de tratamiento convencional, aportaba el cisplatino, paclitaxel, gencitabina, docetaxel o paclitaxel, aportaban a un paciente con enfermedad estadio 4 de cáncer de pulmón 10 meses de supervivencia, ¿no? Cuando el paciente dice, pues me han dicho que tengo un pronóstico de 10 meses. Si es un paciente al que no podemos ofrecerle nada más que un doblete de platina, el pronóstico es ese. Pero afortunadamente de estos subgrupos de tumores quedan muy pocos porque hemos logrado caracterizar la mayoría de ellos. ¿Cómo? Ya lo hemos hablado antes, la inmunoterapia. Hemos logrado aumentar a 5 años la supervivencia de en torno al 20-30% de los pacientes, incorporando la inmunoterapia en nuestro tratamiento. Y con las terapias dirigidas estamos cuantificando ese impacto en supervivencia. A 5 años han aumentado la supervivencia en torno al 30-50% de los pacientes. Y todo es porque hemos empezado a conocer que el cáncer de pulmón no es algo general para todos, sino que hay adenocarcinomas, hay tumores escamosos y hay tumores adenocarcinomas con alguna de estas mutaciones o tumores escamosos con alguna de estas mutaciones, además de la expresión de PDL1. ¿Y cómo está? Has hablado antes de Extremadura, ¿no? De cómo estamos. Esta es la plenaria del Congreso de la Sociedad Española de Oncología del año pasado, en octubre, vuelve a ser este año en noviembre, en el que Mariano Provencio, que es el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, presentó los datos de biomarcadores por histología en nuestro país. Y afortunadamente estamos al nivel que el resto de España, más del 80% de los pacientes tiene un biomarcador en nuestro país, afortunadamente, más del 60% de los tumores escamosos, casi siempre PDL1 porque es el que sirve en tumores escamosos. Pero es que desde el 2016 hasta ahora ha habido un incremento, en algunos casos, del 1.300%, o sea que hemos logrado ir a la velocidad que nos iba requiriendo la medicina de precisión en oncología. Por lo tanto, es verdad que hay inequidad, que no todas las comunidades y todos los centros estamos iguales, pero a cifras globales lo estamos haciendo bastante bien. ¿Y qué significa? Hemos hablado de mutaciones, de tumores escamosos. ¿Qué significa que haya, lo he intentado transmitir con anterioridad, que haya una mutación driver? Pues lo que significa es que hay un receptor de membrana que tiene una vía de anclaje a un tumor y que si eso se activa, se desencadena una serie de reacciones que hacen que la célula acabe proliferando, sobreviviendo hasta el infinito, siendo capaz de metastatizar y inhibiendo estas vías conocidas, seremos capaces de frenar la enfermedad. En cáncer de pulmón, antes he hablado un poquito de los distintos tumores, en cáncer de pulmón el 45% va a tener una mutación conocida para la que tengamos un fármaco dirigido. Este es el nuevo paradigma del cáncer de pulmón. Y hemos logrado aumentar en 2 y 3 veces las posibilidades. Incluso hay muchos fármacos que tenemos la supervivencia, 2, 3, hasta 4 líneas de tratamiento dirigidas. Tenemos a pacientes con cáncer de pulmón que antes solo se trataban con quimioterapia convencional, que ahora las tenemos con un fármaco oral que tiene una supervivencia libre de progresión. Una paciente que la voy a presentar ahora de 30 y tantos meses y luego somos capaces de hallar cuál es la resistencia y ofrecerle otro fármaco oral también. Y llegan a los 40-50 meses de supervivencia frente a aquellos 10 meses del 2014 sin haber tenido una quimioterapia convencional. Y eso es la nueva forma de trabajar en cáncer de pulmón gracias a la incorporación de la medicina de precisión. Como digo, EGFR, esto ya llega a prensa general, la vanguardia. El 30% de las mujeres que desarrollan cáncer de pulmón no son fumadoras. ¿Y por qué? Estas son las pacientes que tienen esa mutación normalmente, EGFR, ALK, esas que os he ido contando hasta ahora. El país, en la parte de ciencia, un fármaco experimental combate el cáncer de pulmón en no fumadores, un tumor al alza más frecuente en mujeres. Y la paciente dice, te pongo porque es público, ¿no? Me siento como cuando estaba sana. Con una terapia dirigida, la paciente logra hacer una vida normal porque no tiene apenas toxicidad y somos capaces de mejorar supervivencia.
Y también esto se lleva a la prensa a la que tenemos que leer nosotros, ¿no? A la prensa científica, ¿no? El New England Journal of Medicine en 2000, pero esta es la historia de los últimos años, 2015, AZD9291, que es el osimertinib, es un inhibidor de GFR que se incorpora al tratamiento con cáncer de pulmón. Estos son los datos normales de supervivencia global. Este fármaco, al que primero se llamaba ZD9291 y después se le pone un nombre, que es osimertinib, se usaba a la resistencia de la primera generación, ahora ya pasa a la primera línea de tratamiento, consiguiendo unos resultados prometedores, que ahora los cuento. Y ahora, esto fue 2018, 2020, el osimertinib logra adelantarse a la enfermedad localizada y conseguimos que pacientes que recaían en tasas del 30 a 40% recaigan un 5 o un 10%. Llegamos a prolongar los datos de supervivencia, pero porque los pacientes después de una cirugía no recaen. Los primeros fármacos de allá por 2010-2015, la primera generación, arlotinib, gefitinib, afatinib, mejoraban la supervivencia libre de progresión en torno a 6 meses. Osimertinib, que es el último de los fármacos, ahora ya me ha aparecido otro, pero prolongaba las PFS, la supervivencia libre de progresión, Progression Free Survival, ¿no? PFS significa eso, 18 meses versus 10, y las tasas de supervivencia de estos pacientes que vivían 10 meses pasan a ser 38 meses de supervivencia global. Estamos multiplicando por 4 el pronóstico de los pacientes. Es verdad que también la demografía cambia. El EGFR, por ejemplo, esto de mujeres jóvenes no fumadoras, en nuestro país o en nuestra comunidad está en torno al 13-14%, un poquito por debajo del resto de España, pero los asiáticos son entre el 30 y el 50%, o en Australia están en torno al 25%. Y vamos a un caso real, ¿no? Que es como mejor se refleja. La he visto hoy, le he enseñado la foto, le he enseñado la diapositiva, le ha hecho mucha ilusión. Esta es Luisa. Luisa viene de otro hospital, a la unidad de ensayos clínicos. Ella consultó con 64 años, el estado funcional 0. Significa que cuida a sus nietos, hace la comida de su casa para sus hijos y sus nietos, que tiene un estado funcional excelente. Se diagnostica de un adenocarcinoma de pulmón paraliar izquierdo, una masa paraliar izquierda. Luisa es nunca fumadora, una mujer extremeña de estas de toda la vida, ¿no? Que cuida a sus maridos, a sus nietos, que tiene una vida normal, que tiene una vida saludable. Y de buenas a primeras empieza con un cuadro neurológico, en este caso porque tenía afectación cerebral, consulta y se diagnostica un adenocarcinoma de pulmón, T3N2M1, TLP-GTNM, y se le hace una inmunohistoquímica, en este caso el análisis del tumor se detecta una mutación en el E858R. Y tenía un PDL1 del 20. En este caso el PDL1 no sirve para nada, pero sabemos que este tipo de mutaciones no responden a inmunoterapia y se le ofrece osimertinib, esa primera línea en la ZD9291, 80 miligramos, una pastilla al día, en septiembre del 22. Hace una respuesta completa cerebral, porque este fármaco atraviesa barrera hematoencefálica, algo que tampoco habíamos conseguido. Hasta ahora la metástasis cerebral la tratábamos con radioterapia. Y parcial mayor, una respuesta parcial mayor es que hay un aumento, hay una disminución de los diámetros de más del 50% de la lesión pulmonar. Sin embargo, 22 meses después, empieza con un dolorcillo y se biopsia, fue en el hombro derecho, una biopsia de partes blandas, porque se tocaba aquí una masa, nos la derivan a nosotros, le hacemos la biopsia y resulta que había adquirido una resistencia a ese tumor por la vía MET. Esto ocurre en torno al 14% de los pacientes. Y se deriva a ensayo clínico a nuestro centro, que afortunadamente en ese momento teníamos abierto un estudio que se llama el ensayo clínico SAFFRON. Y el SAFFRON permite continuar con osimertinib, porque seguía habiendo células sensibles a ese fármaco, porque seguía aportando la mutación de CCR, y le podemos añadir savolitinib, que es un fármaco que inhibía la vía MET. Este era su TAC. No sé si sabéis leer TAC, pero yo os lo enseño un poquito. En la parte de arriba se ve el estudio de agosto cuando entró en el ensayo el año pasado y tenía ahí una lesión pulmonar, creo que tengo aquí, ¿la veis? Ahí, ¿dónde está el puntero? ¿Veis como una bolita? Esa lesión pulmonar y tenía además metástasis suprarrenales bilaterales y en noviembre, en la primera o la segunda reevaluación, esa lesión, ¿veis? No está, busca la diferencia, aquí hay lesión, aquí no hay lesión y las metástasis suprarrenales habían desaparecido. Luisa hoy
venía por su tratamiento, 36 meses de supervivencia y sigue con su savolitinib y su osimertinib. Es verdad que hemos tenido que hacer alguna reducción de dosis por edemas en miembros inferiores, pero la paciente está estupenda. Con un TAC de ayer, me parece, continúa manteniendo la respuesta parcial. Esa es la medicina de precisión en oncología. Con ALK pasa un poquito igual, pero hemos conseguido de esos 10 meses que presentaba al principio, beneficios en 34 meses en primera línea, lectinib, pero es que además podemos sumarle brigatinib o lorlatinib y llegamos a beneficios en supervivencia por encima de los 50 meses. Y hasta ahí un poco la medicina de precisión, digamos, sustancial. Quedan 15 minutos. Hablaría un poquito del PDL1. El PDL1 es distinto, o sea, ya por inmunohistoquímica, es un valor predictivo de respuesta. Lo que nos dice es si el fármaco va a responder a inmunoterapia o no va a responder. Y lo que nos ha permitido ahí, anti-PDL1 y anti-PD1, hemos tenido varios, hemos incorporado hasta 4 o 5 en el cáncer de pulmón, y lo que nos permite es ahorrarnos la quimioterapia en tumores con alta expresión. El PDL1 se divide en PDL1 negativo, PDL1 del 1 al 50 o PDL1 por encima del 50. Si el paciente tiene una expresión de PDL1 por encima del 50, podemos ofrecerle inmunoterapia, que no es quimioterapia. La inmunoterapia lo que funciona es quitando el freno de nuestra inmunidad, aumentándola para que combata la enfermedad, la inmunoterapia del tumor. Y puede hacer inmunoterapia sin quimioterapia convencional, con unas tasas y una mejora en supervivencia global y supervivencia libre de progresión abrumadoras. Pero hay mucho por aprender. Hay casos en los que todavía no sabemos qué ocurrió. Este es un caso que a mí me marcó como oncóloga. Diciembre del 21, una chica con 39 años, nunca fumadora, corredora de maratones, que consulta de urgencia en distintas ocasiones por falta de aire y después de que no le hacían caso, decían que sea ansiedad, tal. En principio nadie va a sospechar esto con esa historia. Parece una masa mediastínica de 124 milímetros por 98 milímetros, de 12 por 10. Se hace una biopsia, ahí discutimos si hacer biopsia, meterla en la UCI, dar radioterapia, pero ¿qué necesitamos los oncólogos para tratar? Una biopsia, hay que coger la muestra, si no, no somos capaces de hacer nada. Bueno, pedimos la muestra, era un adenocarcinoma de pulmón, además tenía un derrame pericárdico positivo y tuvimos que hacer con esa expresión de PDL1, que está intermedia, no es un alto expresor, y además con esa clínica tan agresiva decidimos ponerle, según los estudios, quimioterapia e inmunoterapia. La paciente hizo una toxicidad severa, una neumonitis por radioterapia, pero hizo una respuesta tumoral completa que mantiene en la actualidad y está libre de enfermedad. Aún así, aunque al final haya sido feliz, pero no sabemos qué ocurrió en esta paciente. Y es como quiero ir acabando. La medicina de precisión no tenemos que conformarnos con aplicarla solo en enfermedad avanzada o en estadios precoces. Tenemos que llegar a intentar conocer mucho para poder prevenir. Nos hemos centrado los últimos años en la genética y probablemente haya que seguir estudiando el ambiente. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Exposoma en Lung Cancer, en la unidad que viene del Clínic de Barcelona, la doctora Laura Mezquita, en el que se plantea que los factores predisponentes al cáncer de pulmón son el tabaco. Sabemos que el radón, y más en nuestra comunidad, tenemos 60 detectores de radones en casa de nuestros pacientes para ver si realmente estamos expuestos a altas tasas de radón. La polución, factores ocupacionales, la asbestosis, la radiación, la genética. Y sin embargo tenemos la percepción de que nos hemos centrado en el tabaco, pero ya tenemos un porcentaje de pacientes muy alto que tiene cáncer de pulmón por otras causas. Y tenemos que seguir investigándolo. Lo que no se estudia no se notifica, lo que no se notifica no existe, y esto lo sabéis vosotros, y lo que no existe no puede prevenirse. Por lo tanto, esto es un proyecto, creo que es el top de la medicina de precisión, que es poder incidir en qué provoca la enfermedad oncológica. Y para ello necesitamos una consulta 360, que esto es como lo más novedoso, datos clínicos, carcinogénicos, hacemos cuestionarios a los pacientes sobre a qué tipo de factores de riesgo han estado expuestos, necesitamos una muestra de sangre para analizar su muestra germinal y también la muestra tumoral. Eso se lleva a un comité molecular de exposoma brutal y de ahí se emite un informe. Y tenemos la oportunidad de participar en nuestro centro y ya veremos qué resultados nos da esta investigación en futuro. Y ya acabando, porque se me va el tiempo, quería hablaros un poquito de otro tumor distinto, por no hablar siempre de mama y de pulmón, como pudiera ser la próstata, pero voy a resumirlo, ¿vale? La próstata también ha mejorado, ha triplicado los datos de supervivencia
en nuestro país. Este es otro de estos informes de SEON que os he ido presentando antes, gracias a la innovación terapéutica y al diagnóstico molecular. Es muy importante la aplicabilidad de lo que hemos conocido con respecto al cáncer de próstata en los últimos años. Ha subido la supervivencia a 5 años hasta en un 90% de los pacientes. Y lo más interesante también en este caso es que hemos logrado llegar a aplicar la medicina de precisión en el diagnóstico, que es en las pruebas de imagen, no solo en la terapéutica. Y ahora tenemos los PET-PSMA, que no sé si os suena. El cáncer de próstata tiene un antígeno en su superficie, que es el PSMA, y somos capaces de hacer pruebas de imagen con unos radioisótopos que van a esas células y el tumor brilla. Y lo que antes era imperceptible para la vista, ahora tenemos imágenes de ese tipo en las que somos capaces de detectar la enfermedad a pesar de estar la enfermedad en fases muy localizadas. Y lo que las pruebas convencionales no nos daban enfermedad avanzada, ahora en las nuevas pruebas diagnósticas de medicina de precisión sí somos capaces de diagnosticar. Hemos sido capaces de genotipar también los tumores de próstata y hemos intentado incorporar distintas targets, no solo el receptor de andrógeno, que era donde trabajábamos habitualmente, sino hay un importante papel de las mutaciones de BRCA1, BRCA2, ATM, de las mutaciones estructurales del DNA. Pero en el cáncer de próstata, por ejemplo, los biomarcadores todavía no son una realidad. No está tan implementado como en el cáncer de pulmón y estamos reclamándolo de forma sucesiva porque, aparte del receptor de andrógeno, que es la castración, ¿no? A los pacientes se les pone una medicación, las terapias de deprivación androgénica para disminuir los niveles de testosterona y que la enfermedad responda. Gracias al conocimiento o estudios en los que han participado además muchos compañeros españoles, en los que sabemos que hasta el 28% de los pacientes tienen una mutación estructural, hemos logrado llegar a la primera aprobación de un inhibidor del PARP, que son los fármacos que actúan en BRCA, que impactan supervivencia y somos capaces de hacerlo. Y por último, el cáncer de próstata es un tumor frío que no responde a inmunoterapia. Lo hemos probado en muchas ocasiones. Sin embargo, quería traeros un caso también de los que la inmunoterapia no puede usarse en un paciente con cáncer de próstata porque no es eficaz. Excepto, hemos aprendido después de probar la inmuno en muchos pacientes y analizar sus muestras, que hay un subgrupo de pacientes que tienen una inestabilidad microsatélite en los que no solo responden, sino que responden de forma mantenida en el tiempo. Y eso lo hemos aprendido después de incorporar las terapias en un 1% de los pacientes, pero cuando uno lo detecta, sabe qué terapia puede aportarle. Y ese era el último caso clínico, un paciente de 67 años, Emilio, que consultó por un dolor lumbar refractario de 1 año de evolución, se diagnosticó un cáncer de próstata con un PSA al diagnóstico. Sabéis que el PSA es el marcador del cáncer de próstata de 4.390. Lo normal es tener 2 de PSA, 4, 6. Este paciente se presentó con un PSA, una carga de enfermedad brutal de 4.390. Se le puso su primera línea estándar, su segunda línea estándar, su tercera línea estándar y entró en un ensayo clínico de inmunoterapia. Y aún así cayó en el brazo de control, que era la terapia convencional. Pedimos un permiso, progresó a los 4 ciclos, con mucha enfermedad ósea y una masa enorme. Esta es la masa enorme prostática, ¿vale? Y esta es una adenopatía retroperitoneal que tenía enorme en junio del 21. Entró en el ensayo clínico por probar, ¿vale? Con la inmuno, cuando no sabíamos que no funcionaba. Y este paciente, en el mundo hay 4 o 5 pacientes que respondieron, pues nosotros aquí tuvimos 2. Y esta era su próstata bonita, su vejiga y su próstata bonita después y sin adenopatía. En la primera reevaluación, en 3 meses, su PSA en ese caso partimos de 230, se normalizó a menos de 0,03 en el primer ciclo y el paciente sigue vivo a día de hoy. Ha conocido a sus nietos, ha casado a su hijo y está libre de enfermedad gracias a que ahora hemos aprendido que esos son los pacientes que responden, los pacientes inestables. Le hemos hecho una biopsia a la muestra que teníamos entonces y presentaba una mutación en MSH2 y MSH6. El futuro, integrarlo todo, integrar los datos del paciente, del entorno, de datos clínico-patológicos e incluir también la farmacogenética de la que habréis estado hablando los días previos para poder tener un informe homogéneo que nos permita seleccionar la mejor terapia y la que menos daño haga a nuestros pacientes. Y acabo con esta frase que me encanta, que es que si tratamos cáncer, y va muy acorde con la medicina de precisión, si tratamos cáncer a veces ganamos y a veces perdemos, pero si tratamos y cuidamos a pacientes siempre ganamos. Y eso es todo.